Pues muy buenas tardes, amigos. Nuevamente nos encontramos en una sesión más de nuestro conversatorio mensual de México Libertario. Bueno, esto ya lo venimos realizando durante 71 meses prácticamente de manera ininterrumpida y bueno, a mí me da mucho orgullo decirlo y lo remarco porque me parece que bueno, es un esfuerzo que debo de resaltar porque habla de que los libertarios podemos realizar acciones, actividades, esfuerzos de largo plazo. Y bueno, pues aquí estamos en nuestro conversatorio número 71 mensual. Y en esta ocasión, bueno, nos da mucho gusto, nos da un gran orgullo tener con nosotros al doctor Santos Mercado. ¿Cómo está, Santos? Hola, Víctor, pues estoy muy bien aquí, con mucho gusto de verte y de participar en tu conversatorio. Además que quiero, antes que nada, felicitarte por esa continuidad, ese esfuerzo que vienes haciendo desde hace mucho. Quiere decir que tú no eres un liberal de las que dicen, como dicen, una flor del día nada más, sino que tienes un trabajo continuado, un esfuerzo que seguramente a todos nos ha beneficiado, porque es difundir las ideas liberales, que no en todas partes y no toda la gente se dispone a dar su tiempo para esta actividad. Felicidades, Víctor. Muchas gracias, Santo. De verdad te reconozco mucho tu felicitación y tu reconocimiento. Y bueno, pues para el público que nos está mirando y el que nos verá después en YouTube, déjenme decirles que el doctor Santos Mercado, bueno, pues es un muy antiguo, no, perdón por la edad, no tienen esto nada que ver con la edad, sino con el esfuerzo, un muy antiguo miembro del libertarismo mexicano. Me parece que, bueno, en tal sentido nos da mucho orgullo tenerlo con nosotros. Él es doctor, da clases en economía en la Universidad Autónoma de Azcapotzalco. Está terminando su año sabático en donde ha sido muy productivo y pronto veremos lo que ha producido en este año. Y bueno, a mí me da mucho orgullo tenerlo con nosotros. Y sobre todo, bueno, pues por el tema de que se trate. Yo cuando se lo propuse hace como un mes, yo dije, bueno, pues esto va a terminar ya relativamente pronto y bueno, pues a ver cómo nos va en el interés del público. Pero resulta que no, resulta que allí sigue las fuercitas, el asedio por parte del gobierno López Obrador a las instituciones de educación superior públicas. Y bueno, pues entonces me parece que llega su plática en un buen momento. Él conoce muy bien el ambiente en la UNAM y en otras universidades, ha sido alumno, ha sido maestro, conoce bien a las comunidades universitarias en las universidades públicas y bueno, en tal sentido, la idea es que nos diga si existe alguna base en el reclamo del presidente López Obrador de que habla de que la UNAM y por consiguiente todas las universidades públicas en el país se han volcado hacia el neoliberalismo. Yo tengo la idea de que realmente él se queja de que no encuentra una caja de resonancia de lo que él cree que es la 4T, que no es más que desde mi punto de vista un esfuerzo de políticos logreros, de políticos corruptos y no el gran movimiento que él cree que debe de tener espacio en las aulas y en la mente de los estudiantes. Pero bueno, eso ya nos lo dirá Santos, esperemos ver qué nos comenta. Yo te agradezco mucho, Santos, y bueno, adelante, estamos aquí prestos a escuchar
tu disertación. Muchas gracias, Santos. Gracias a ti, Víctor. Pues mira, es una pregunta que me encantó desde el principio. Me he dedicado mucho a estudiar el problema educativo, el de las universidades y el de la educación en general. Y por supuesto que es un disparate que refleja dos problemas de conocimientos. Hay dos ignorancias tremendas allí. En primer lugar, porque quien lo dice se ve que no tiene ni la menor idea de qué cosa es el neoliberalismo. Y segundo, porque tampoco sabe qué son las universidades, a pesar de que estuvo en una de ellas. Bueno, déjame empezar por decirte que en México no existe ninguna universidad neoliberal. Todas las universidades que hay en México están en el otro carril, en el opuesto al neoliberalismo. No hay una sola. Y así te estoy hablando no solamente de las universidades públicas, también las privadas son, podríamos decirlo, son anti-neoliberales o antiliberales. O si vamos un poco hablando con más precisión, son anticapitalistas, antieconomía de mercado. Bueno, pues vamos a ver entonces qué cosa es el neoliberalismo para poder hacer esta afirmación. Mira, en la sociedad, en realidad, desde hace mucho, desde que el hombre es hombre, vienen dándose dos filosofías. Hay dos polos opuestos en donde se forman distintas filosofías y distintas culturas. Uno de esos polos se llama, le puedes llamar neoliberalismo, le puedes llamar capitalismo, le puedes llamar liberalismo, economía de mercado, economía descentralizada. Todas ellas en realidad son lo mismo. Y por el otro lado está lo que se llama el comunismo o socialismo o economías de planificación centralizada o nazismo o fascismo. Es lo mismo. Tienen sus detalles, algunos visten uniformes distintos, pero eso no importa. Lo que importa es la base. Y te voy a decir cuál es la base para que la gente nunca se equivoque cuando le están hablando de una cosa y de otra. Mira, en la sociedad que tiene más o menos, el Homo sapiens se calcula que tiene 100,000 años, pero en la sociedad hubo un salto enorme, fenomenal en la civilización. Ese salto se refiere exactamente a cuando surgió la institución más importante de este mundo, que se llama propiedad privada. Y eso no tiene mucho, tiene apenas 20,000 años, 20 milenios, que en el transcurso de la vida del hombre, pues es apenas decir ayer. Bueno, esa institución propiedad privada surgió como un conato de libertad de alguien que no quiso seguir viviendo en el salvajismo, en la tribu. O sea, antes solamente había tribus y las tribus normalmente, bueno, todas tenían una estructura política. ¿Qué es una tribu? Es donde hay un jefe y todos los demás obedecen. Esa es la estructura política de la tribu, un jefe y los demás obedecen. Que poco a poco vas a ver tú que es lo mismo que aplicaría para el nazismo y para el fascismo y socialismo y comunismo, o si quieres tú pensar en Cuba o en Camboya, un jefe y los demás obedecen, y el que no obedecen, bueno, merece que le corten la cabeza o que lo expulsen. Bueno, pero así eran las tribus originales. Nadie podía tomar decisiones salvo el jefe. El jefe decía si se iban para la montaña, se iban para los bosques o se iban para el mar, para el norte o para el sur. Él solamente decidía y él decía qué tenía que hacer cada miembro de esa tribu. Él organizaba el trabajo. Ahora le llamamos planificación centralizada. Antes no se le llamaba así, simplemente tú me obedeces. Si no obedeces, te quedas sin comer, ¿sí? Es una estructura política. Pero cuando alguien se toma la libertad
de pensar, decidir y expresar su opinión en contra, entonces se opone a lo que dice el jefe dice que hay que irse al norte y él dice que hay que irse al sur, o lo matan o lo expulsan. Y bueno, pues así salieron muchos y que casi es la historia de Adán y Eva expulsados del paraíso que significaba vivir en una tribu en donde el jefe es el que se preocupaba por el bien de todos. Bueno, y esa nueva tribu o esa nueva persona que sale de la tribu se va pues quizás con algunos, a lo mejor con su mujer, sus hijos, y forman otra tribu, pero la forman con la misma estructura, un jefe y los demás obedecen. ¿Cómo se le llama a ese sistema de mando? Pues es autoritarismo o es dictadura, como quieras llamarle. Bueno, ¿qué es lo que ocurría? Te voy a decir, no me tomo más que unos segundos. Las tribus que se fueron formando, pues unas se iban para un lado, otras para otro y formaban sus propias culturas, formaban sus propias lenguas. Por eso es que ahora tienes francés, tienes inglés, tienes español, pues porque así se fueron formando y pasaban los años y cada quien formaba sus propias culturas, ya no se reconocían como familiares. Es más, este detalle es muy importante. Todas las tribus eran enemigas entre sí. No se podían ver. ¿Por qué? Pues porque si una tribu llegaba a donde estaba esta, pues se sentía amenazada porque aquella quiere alimentos y yo también. Las tribus en mucho tiempo se dedicaban solamente a buscar alimento para conservar la vida y bueno, para alimentar a los hijos y sobrevivir, pues prácticamente esa era la actividad en mucho tiempo. Bueno, así se forman las dos filosofías. Ahora, cuando hace 20,000 años alguna mujer que estaba al cuidado de la tribu, siente la necesidad de buscar alimento para sus hijos, como los guerreros, los hombres eran guerreros, las mujeres se quedaban en casa, no eran guerreras, digamos, y como los hombres no regresaban, esta mujer toma un pedazo de pescado y se va a otra tribu que por suerte se encuentra otra mujer y le hace la seña así, le presenta el pedazo de tiburón y la otra entiende que lo que quiere es un cambio. Lo entiende así, va corriendo, trae, digamos, una bolsa de frijol o de algo, se lo da y las dos se van contentas a su tribu. ¿Qué es lo que surgió? De ese detalle tan pequeño, en realidad es un gran salto de la humanidad. ¿Por qué? Porque esta mujer respetó lo que tenía la otra mujer y la otra respetó a este. Fue cuando nace el intercambio voluntario, porque antes de ese intercambio voluntario, todo era la fuerza. Si esta tribu quería lo que tenía la otra, pues esperaba que estuvieran dormidos, que estuvieran descuidados, que no hubiera hombres, iban y saqueaban todo. Y todo eso lo vemos, por ejemplo, en las películas ahora de los vikingos y otras. Y además, todavía vemos ejércitos que van e invaden y se traen lo que pueden, pues porque esa era la costumbre de antes. Bueno, cuando estas mujeres hacen el intercambio, surge una nueva forma de hacer las cosas, de conseguir lo que uno quiere. Surge la idea de respetar al otro, respeto la vida y respeto su propiedad. Y surgen pues las tasas de intercambio que después se les llama precios. Bueno, todo eso forma una filosofía, lo que se llama la filosofía de la libertad del hombre de hacer esos intercambios con otras personas, de negociar y de llegar a un acuerdo. Si llegan a un acuerdo, bueno, pues hacen el intercambio y cada quien se va a gusto a su casa. Técnicamente a eso se le llama un juego de suma positiva, porque las dos partes ganan. Gana el que se dio una cosa y gana el que se dio la otra cosa. Y de ahí se forman esas dos grandes filosofías de libertad, que después se le llama liberalismo, y que las tribus que aprendieron a usar
ese método de intercambio libre y voluntario, esas fueron las tribus que florecieron, que prosperaron, y así se formaron los fenicios y los arameos y la prosperidad de los romanos, etcétera. Eso es algo muy valioso que ha generado la humanidad, porque es un juego de suma positiva y no vas a encontrar otro ejemplo, otro fenómeno de suma positiva, de juego de suma positiva, porque, por ejemplo, si estás jugando cartas y ganas, bueno, tú ganas lo que el otro pierde, pero en estos intercambios que ahora le llamamos mercado, ¿sí? En eso los dos ganan. Bueno, cuando se forman, esa filosofía se desarrolla, entonces se le da juego al individuo para que pueda ejercer sus sueños, para que pueda producir y buscar compradores en donde pueda vender al mejor precio y pueda consumir lo que quiera, pueda importar, exportar. Eso es lo que genera la prosperidad de los pueblos. Bueno, a todo eso se le llama liberalismo y le dio un crecimiento fenomenal a las culturas que lo tomaron. Y de pronto, cuando una cultura tiene una prosperidad pues notable, sucede que a alguien se le ocurre pues quitarles algo de impuestos para hacerse de más tierras o para ir a conquistar a otros lugares, a otras culturas. Y bueno, así es como también se viene para abajo todo imperio, toda cultura, toda la civilización creada se viene abajo. ¿Por qué? Porque se hacen prácticas que rompen al mercado. Ese es el gran problema. Ahora, vamos a conectarlo con el problema, con el asunto educativo. Cuando vives en un país de libertad, las universidades, las escuelas primarias, kinder, preparatoria, todas ellas no pertenecen al gobierno, pertenecen a las personas. Bueno, antes pertenecían a la iglesia, ¿sí? Formaron algunas universidades, algunas fueron muy notables, incluso la UNAM, pues viene, vamos a decir, de la Universidad Pontificia de México, que después se transformó. Bueno, y esto de que las universidades de pronto las toman los gobiernos, eso es algo nuevo, en realidad. Nuevo me estoy refiriendo a que no tienen más de 200 años. ¿Cómo empezó esto de universidades gubernamentales que se les llama públicas para darle un nombre bonito y que la gente las pueda aceptar? Universidades públicas o educación pública. Bueno, esto empezó realmente como fenómeno así global con el canciller Otto Bismarck allá en Prusia, porque él era un dictador, era un tirano, ¿sí? Pero tenía gente que se le rebelaba. Entonces, él se puso a pensar, ¿cómo le haré para que esta gente, en lugar de rebelarse contra el gobierno, en lugar de estarme criticando, se sientan favorecidos, se sientan agradecidos con el Estado, con el gobierno? Bueno, y por allá, por el año 1860 y tantos, 1870, se le ocurre que lo mejor sería formar escuelas con profesores de gobierno, con planes de estudio que estén elaborados por el gobierno y con personal que esté pagado todo por el gobierno. ¿Para qué? Para dar educación gratuita, supuestamente. Pero tú sabes que todos los gobiernos, ninguno de ellos produce. Todos ellos viven de impuestos, o sea, viven de lo que le sacan a la sociedad. O sea, no pueden dar ni un peso si antes no lo extrajeron. Y para dar un peso necesitan extraer 3 pesos. Bueno, entonces, extraen dinero y forman instituciones, forman escuelas, forman universidades. Ellos hacen los exámenes, ellos deciden quién entra y quién no entra. Ellos forman el gobierno forma los planes de estudio y forma los títulos, da los títulos de quién merece tener título o no. Bueno,
Así nació la UNAM, ¿sí? La UNAM propiamente, bueno, pues se había ido transformando poco a poco desde Porfirio Díaz y luego con Justo Sierra y tuvo rectores muy interesados en la educación, pero desde, vamos a decir, en 1929 se genera un movimiento por la autonomía de la UNAM. Bueno, pues todo el mundo apoyaba esa idea porque ciertamente un gobierno no debe estar interviniendo en los planes de estudio de los individuos, de la gente, de los estudiantes. Bueno, pero fue una, vamos a decir, una movida política muy, pues vamos a decir, muy inteligente o muy malévola, porque el gobierno de ese entonces, se me fue el nombre en este momento, creo que era Calles, no recuerdo muy bien, pero en 1929 dice, oigan, estoy muy de acuerdo con ustedes de que deben tener autonomía, ustedes deben elegir a sus directores, a sus rectores, está muy bien. Me gusta tanto la idea que no solo apruebo que tengan autonomía, sino yo les voy a subsidiar. ¿Y sabes qué? Subsidiar quiere decir que la universidad viva del Estado, viva del gobierno, o sea, viva de impuestos. La gente no tenía claro que eso es lo que les iba a perjudicar. La gente lo aceptó como una cosa buena. Aceptaron el dinero del gobierno. Pues, ¿quién no lo va a aceptar? Todo el mundo que le ofrecen un centavo, un premio económico, pues se siente gustoso de recibirlo. Bueno, pues esa fue, vamos a decir, el caballito de Troya con lo que entró el gobierno a la educación. Bueno, y entonces, en la autonomía la llevan en el letrero, nada más. ¿Sí? Y así nacieron otras universidades, así nació el Politécnico con subsidios del gobierno, así nació la Universidad Autónoma Metropolitana, donde yo estoy, en la Universidad Pedagógica y todas las universidades públicas de los estados, siendo subsidiadas por el gobierno. Bueno, pues eso le da al gobierno un estatus, un derecho que aunque no se diga, la gente obedece lo que dice el gobierno y no se desarrolla nada si no está autorizado, si no da el gobierno el presupuesto que supuestamente, bueno, que necesita una institución para desarrollar cualquier plan, para construir un edificio o para abrir una carrera, tiene que estar supeditado al gobierno. Y entonces tenemos una situación en donde tienes no solo a las universidades llamadas públicas, controladas por el Estado mediante el esquema de financiamiento, por el subsidio, sino así tienes a las preparatorias y tienes a las primarias y a las secundarias y todo el sistema educativo bajo el control del Estado. ¿Sabes qué? Eso es una tragedia para cualquier país. Y ese control que tiene el Estado sobre las instituciones es lo que garantiza que una corriente política o ideológica o filosófica siga en el poder, que es la izquierda, porque las universidades públicas o las universidades gubernamentales solo pertenecen al esquema de los sistemas de socialismo, comunismo, fascismo, nazismo. O sea, son anticapitalistas por naturaleza. Por eso es que el liberalismo le cuesta mucho trabajo avanzar en un país. ¿Por qué? Pues porque el control de la mente, el control del Estado sobre la mente de la gente, pues lo tiene en las escuelas, lo tiene en las universidades. Tú ves, es increíble, pero ves que cuando se hicieron algunas muestras de preferencias para quién quería ser, quién preferían para presidente de la República. Mira, las universidades públicas y los profesores de escuelas públicas votaban por López Obrador, ¿sí? Que no se daban cuenta de que era un
un comunista disfrazado de hombre ignorante o tonto, ¿sí? Pero que en realidad tiene todo un proyecto para transformar a este país en una economía, en un país capitalista, en un país comunista. Bueno, no se daban cuenta porque no se pueden dar cuenta. Mira, te voy a decir, si vas a cualquier escuela, no importa cuál sea, te voy a decir cuáles son los héroes de estas escuelas. Aquí lo tengo. Todos saben quién es. Carlos Marx. Carlos Marx, todo el mundo te puede hablar de ellos. En todas te van a decir quién es este señor. Vladimir Ilich Lenin, el líder que hizo de la Unión Soviética, de Rusia, construyó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que fue un fracaso total. Y saben de este, lo tienen como su héroe, Ernesto Che Guevara, que fusilaba sin mayor miramiento a empresarios y comerciantes y gente que no estaba de acuerdo con sus ideas. Fusílenlo. Él mismo agarraba el revólver y lo fusilaba. Y aquí está otro héroe adorado en las universidades públicas. ¿Y quiénes no están? ¿Quiénes no están en las universidades públicas? ¿Qué es lo que no se enseña? Pregúntenle a los profesores de economía incluso. ¿Quién es este señor? El más grande economista que ha producido este mundo, que se llama Ludwig von Mises. No lo conocen. No se enseña. Las escuelas han estado blindadas en contra de estos teóricos. ¿Quién es? Friedrich von Hayek. No se lee, no se lee. ¿Quién es este otro señor? Hans Hermann Hoppe. Ni por aquí se les atraviesa el nombre. ¿Quién es este señor? Jesús Huerta de Soto. Los dos últimos están vivos. No los conocen. En las escuelas de economía, en las escuelas de filosofía, no se enseña nada de esto. Entonces, a la gente se le adoctrina, y esa es la función de toda la educación pública, se le adoctrina en ideas socialistas, en ideas izquierdistas. Bueno, por eso es que nuestros países no pueden avanzar, avanzan con mucha dificultad, porque también ya aprendieron a que no hay que matar a la gallina de los huevos de oro. Antes los comunistas decían, como el Che Guevara, mátenlo. Veían a un empresario, mátenlo. Hasta después se dieron cuenta de que no hay otros que puedan producir riqueza y puedan organizar el trabajo mejor que alguien que está arriesgando lo suyo, que eso es un empresario. Arriesga lo suyo para generar productos, no para él, no para su familia, sino para la sociedad. No lo entienden y pues mataban vamos a decir, al conductor de la máquina, y por supuesto la máquina se descarrilaba y por eso es que fracasaron esos países. Este problema de por qué toda la educación adoptó la filosofía socialista, marxista, no solamente ha ocurrido en México, ocurre en toda Latinoamérica. No vas a encontrar dos universidades liberales, libertarias o neoliberales o procapitalistas. La única que conozco es una que está en Guatemala, que se llama Universidad Francisco Marroquín, que está haciendo grandes esfuerzos, ¿sí? Contra viento y marea, ¿sí? Pero Perú no tiene y ahí está el resultado. Ahora tienes a Pedro Castillo en el poder. Ahí tienes a Honduras, acabas de subir a una comunista. Ahí tienes a Nicaragua, pues como están dadas las condiciones para que suban los izquierdistas. Ahí tienes a Daniel Ortega y ahí tienes a Hugo Chávez en Venezuela y a Evo Morales en Bolivia, y en fin. ¿Por qué se da este asunto así? ¿Por qué tienes ahora a Chile en un brete a punto de ser tomado también por la izquierda? Pues porque la fuente de ideas izquierdistas es enorme.
contra unos cuantos hombres ahí luchando por difundir ideas liberales, pues el tema es muy difícil. Bueno, pues ese es un gran problema para toda América Latina, no solo para México. Y te voy a decir algo que te va a sorprender. En los mismos Estados Unidos, el socialismo cada vez está más fuerte, más difundido. Uno podría decir, ¿por qué si es el país es el país ejemplar del capitalismo? Mira, yo tenía, después de tratar de estudiar economía aquí en México, pues hice un doctorado en la UAM, 3 años echados a perder, porque hasta que vi que todos eran comunistas ahí, dije, no, pues yo ya había tenido mi práctica comunista en mis años verdes, y donde me di cuenta de que no servía. Bueno, fui a Politécnico otros 3 años, igual, Marx y Keynes. Decían, no, aquí no somos marxistas, somos keynesianos. Pues, ¿sabes qué? Keynes está mucho más favorable al marxismo, al socialismo, al comunismo, que hacia el liberalismo. Entonces me decidí ir a Estados Unidos. Dije, bueno, ahí es la meca del capitalismo. Ahí sí me van a enseñar teorías pues capitalistas, liberales, de economía de mercado, o algo diferente al socialismo. Pues no, señor. Ahí estuve en una de las universidades más prestigiosas, una universidad judía, pero en los planes de estudio casi todo era, por no decir todo, era keynesianismo o marxismo. No puede ser. Y empecé a investigar en cómo eran las universidades, en todas las universidades o en muchas universidades de prestigio de Estados Unidos. Vieron los programas de estudio de Harvard, del MIT, de Princeton, todas dominadas por el marxismo o por el keynesianismo o por Samuelson, que dice, no, aquí estudiamos a Samuelson. Samuelson no es Keynes y Keynes es Marx. Bueno, entonces, por eso es que cada vez va perdiendo fuerza, va perdiendo ese papel notable que ha tenido Estados Unidos y que en un tiempo fue el ejemplo de cómo crear economías buenas, prósperas. Ahora, es un problema todo esto de la educación. Y el gran problema ahora, el reto, el desafío es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo cambiamos la fuente de ideas? Porque las ideas las ideas son el ingrediente fundamental para que los países prosperen, para que crezcan, para que se elimine la pobreza, para que haya trabajo, para que haya producción. ¿Cómo le hacemos si la educación que tenemos no solo no sirve, sino gasta una cantidad demencial de recursos? Y déjame detenerme un poquito en esto de los recursos. Mira, aunque no son datos recientes, porque ahorita ya no sé con esto de la pandemia, pero te voy a dar algunos datos que no tienen mucho tiempo. En la UNAM tiene un presupuesto de 47,000 millones de pesos. 47,000 millones de pesos. Bueno, si tú haces el prorrateo de cuánto sale en términos generales, ¿sí? Cada alumno de la universidad, incluyendo preparatorianos, pues la cantidad no es cualquier cosa, sale algo así como 18,000, 20,000 pesos mensuales. Bueno, pero eso es incluyendo a las preparatorias, fíjate. Ahora, te voy a dar otros datos. Cada año, 160,000 jóvenes intentan realizar sus sueños en la universidad, en la UNAM. Y la UNAM, con la mano en la cintura, con esos burócratas que viven del pueblo, viven de impuestos, se dan el lujo de rechazar al 90%. O sea, de 160,000, solamente reciben menos del 10%, ¿sí? Reciben a 12,000. Ahora, de esos 12,000,
¿Todos se titulan? Pues no. De los 12,000 se titulan solamente 1,000, que es menos del 10%. Ahora quiero que hagas una cuenta, muy simple, la vamos a dejar de tarea, es algo terrible. Si se les está dando 47,000 millones de pesos al presupuesto de la UNAM, entonces tú te preguntarías, estoy metiendo todo ese dinero y meto, vamos a decir, 12,000 alumnos al año. La pregunta es, ¿cuánto cuesta formar a un titulado en la UNAM? Alguien que terminó y salió con su título, ¿cuánto cuesta? Bueno, te vas a ir para atrás. Y si lo comparas con una universidad cara de Estados Unidos, compáralo con Harvard. Bueno, dale al estudiante todo lo que gasta, sus viáticos, para que pague su habitación, para que pague sus alimentos, su avión, su diversión. Págale todo. Y mandarlo a Harvard habría salido mucho más barato. O sea, los costos por estudiar en México, en las universidades públicas, es altísimo. No, nunca te dan esas cifras, porque son escandalosas. Bueno, ahora, tú dices, bueno, salen 1,000 de esos, de 160,000 que querían, solamente 1,000 realizan su sueño en cuanto a que lograron un título universitario. Pero de esos 1,000, ¿cuántos se dedican a lo que estudiaron? Es un buen dato, ¿no? ¿Para qué se gastó tanto dinero? Bueno, pues el 30% solamente se dedican a lo que estudiaron. Es decir, son los ingenieros, son los médicos, pues a lo mejor los matemáticos, etcétera, ¿sí? Pocos, el 30%. Ahora, otra pregunta importante. De todos los que salen de la UNAM, ¿cuántos se dedican a hacer empresa, a formar empleo, a formar negocios para que la gente tenga dónde trabajar? ¿Sabes qué? Prácticamente ninguno, porque no está hecho para eso la UNAM. Por eso es que no puede ser una universidad neoliberal. ¿Por qué? Porque no forma empresarios, forma empleados, forma gente dependiente, forma gente que está pidiendo que alguien les ordene lo que deben hacer. Que por cierto, cuando salen con su título flamante, se dan cuenta que no saben hacer nada. Llegan a alguna empresa y los tienen que volver a formar, a instruir, porque no saben hacer nada. Entonces, es un desastre el que tenemos en el sistema educativo. ¿Cómo componerlo? Ahora, ahí van las propuestas. Pues mínimamente, lo que deberíamos de hacer es la propuesta de Milton Friedman. Milton Friedman se enfrentó con este problema desde 1955. Tiene su artículo por ahí, y en 1980 lo dice en una de las series que hizo para me parece que la BBC o alguna, bueno, son 10 capítulos y yo espero que las vean. Busquen Milton Friedman, Free to Choose o Libertad de Elegir. Y en el capítulo 6 lo que dice es una propuesta que cuando la escuché me pareció, y además porque yo ya la había descubierto también, me pareció muy buena para empezar, solamente para empezar. Dice, gobierno, si quisieras componer el sistema educativo, que no es lo que tenemos ahora, este gobierno no lo va a componer, este gobierno quiere otra cosa, quiere control más control de planes y programas de estudio. Bueno, pero si tuviéramos un gobierno que tuviera realmente el interés por formar bien a la gente, tendría que hacer esto. Primero, ese gobierno no debe subsidiar a las escuelas, porque si las subsidia, las echa a perder, las pervierte, genera burocracia, genera, como dice López Obrador, genera corrupción. Corrupción, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer? Primero, cortar ese subsidio que va del gobierno hacia las escuelas. Y si quiere mantener el sistema de educación gratuita, que no es bueno,
pero eso necesitamos discutirlo mucho, profundamente, porque la gente ya está educada, ya está formada para aceptar un sistema malo. No sabe que hay algo mejor. Bueno, pero lo primero que tendría que hacer es que el dinero que se dedica a la educación no se lo debe dar a la escuela, sino al estudiante, al alumno. Cada mes le tendría que decir, aquí están tus 20,000 pesos y tú decides si te vas a la UNAM, si te vas a la Ibero, si te vas a la ITAM, tú decides dónde te vas. Es decir, la escuela pública o privada, bueno, las privadas se supone que ya lo hacen, pero las públicas, las que construyó el gobierno, deben acostumbrarse a vivir del cliente, no del gobierno. Bueno, cuando acostumbras a una escuela pública a vivir del alumno, del cliente, entonces el alumno se pone en el centro de atención de esa escuela. ¿Por qué? Porque si el alumno ve que no hay buena educación, que no hay buena formación, que los profesores llegan borrachos, si los profesores a veces llegan y a veces no llegan, que hay mucho ausentismo, hay persecución, hay los profesores que están acosando a las alumnas, etcétera. Si ven que falla la escuela, dicen yo me voy con mi cheque a otro lado. Es decir, el alumno puede castigar a la escuela que no funciona bien. Y si una escuela funciona bien, si se hace de mayor prestigio cada vez, bueno, pues que reciba muchos vouchers, como le llama Milton Friedman, que reciba mucho dinero y que se lo distribuyan ellos. Es decir, que nadie les diga, que ningún gobierno les diga cómo deben usar ese dinero. Ellos se deben poner su sueldo, ellos deben decidir cuántos jardineros, cuántas trabajadoras, cuántos laboratorios debe haber, que cada escuela lo decida y vas a ver, el dinero se va a usar racionalmente, no como ahora, que lo que hacen es que el presupuesto que manda el gobierno hay que gastarlo en noviembre o diciembre porque si no, ya no nos mandan más dinero. Esa es la mentalidad que rige en las escuelas y universidades públicas. Bueno, esa es la primera propuesta para mejorar, para empezar a mejorar el sistema. No es para que esa propuesta del voucher educativo se quede por siempre, pero es la primera. Además, porque es aceptada por mucha gente. He platicado con miles de personas sobre este tema y todos dicen, es una buena propuesta para empezar. Pero mira, si tú tienes alumnos en las universidades que reciben el voucher y lo pagan, bueno, pero si es un alumno sin recursos, tiene un riesgo alto de fracasar. Y eso se debe arreglar. ¿Cómo se arregla? Pues muy sencillo. Hay que crear los sistemas de financiamiento, así como le hacen en Estados Unidos. Tú quieres estudiar una carrera y no tienes dinero, bueno, pues tu abuelita se pone de aval, o un tío, un primo, lo que sea, y tú eres sujeto de crédito para que el banco te preste lo que tú necesites para estudiar en el país o en el extranjero. Y cuando termines, empiezas a pagar poco a poco, ¿sí? Y es más, tú debes decidir cuánto debes pedir cada mes. Tú tienes que ser responsable de tu vida, de tus gastos, ¿sí? ¿Te quieres dar una gran vida? Bueno, vas a tener una deuda grande. Además, quieres tener, como ahora sucede, hacer tu carrera en lugar de 4 años, hacerla en 6, en 8, en 10 o 15 años, bueno, pues te vas a endeudar toda la vida, pero eso es tu responsabilidad, ¿sí? Bueno, estos sistemas de crédito prácticamente no existen en México. Ha habido algunos conatos, en algún momento se trató de hacer con el Banco Atlántico, ya desapareció. CONACYT se supone que da créditos, pero realmente no funcionan bien. ¿Por qué? Pues porque los maneja el gobierno. Yo tuve crédito de CONACYT y cuando terminé mis estudios fui a tratar de pagar lo que debía. Bueno, pues se molestaron conmigo, me dijeron, no nos esté usted molestando. Usted ya está condonado su pago. Bueno,
pero este tema de los sistemas de crédito es una gran propuesta que se puede organizar, se puede establecer en el momento en que uno quiera. Bueno, teniendo un buen gobierno, ¿sí? Y finalmente, lo que yo puedo decir es que las escuelas, de una manera automática, de una manera natural, van a empezar a cambiar sus sistemas de estudio, sus planes de trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que darle un producto que el estudiante sienta que le favorece, o que los padres de familia, si llevan a sus hijos a una primaria, a una primaria construida por el gobierno, pues van a decir, bueno, los profesores son buenos, aquí seguimos con nuestros hijos, y si no son buenos, pues los llevo a otro lado. Pero entonces un profesor ya no tiene que estar atenido a que su aumento de sueldo sea cada año, ¿no? Si pueden tener una buena demanda, pues que se mejoren sus sueldos sin que nadie se los controle. Y si la demanda es alta, pues que le construyan un piso o 10 pisos a sus escuelas según el prestigio que van logrando. Es decir, pueden manejar su futuro, cosa que no existe hasta ahorita. Y para manejar y para tener, esta es otra propuesta, para tener una escuela mejor cada vez, ¿sí? Porque, bueno, si funciona el voucher o si funciona el crédito, pero los profesores están en una escuela que no es de ellos, esa escuela se va a echar a perder en cuanto a su infraestructura. Es decir, pues no es de ellos, no les interesa. ¿Cuál es la solución? Hay que vendérselas, hay que privatizarlas. Ahora nadie quiere usar la palabra privatización, que casi es una palabra quitada ya del diccionario de este régimen, pero esa es la solución, vendérsela a los propios profesores, que se sientan dueños, que se sientan que están en una institución que si no la hacen funcionar, van a perder. Y verás que todos se ponen la camiseta, todos van a colaborar con todos y va a funcionar mejor una institución. Todo esto que te estoy diciendo es algo nuevo, no existe todavía en los países de Latinoamérica. ¿Por qué? Pues porque todos los países, prácticamente todos, están bajo el manto socialista o bajo el manto marxista que implica una educación anticapitalista, una educación en donde la gente no, vamos a decirlo así, donde a la gente se le corten las alas para volar, donde la gente no tenga iniciativa, que se transforme simplemente en un robot para que el gobierno o alguien sea el que le dé las órdenes. Y ese es un gran daño que le estamos haciendo a la sociedad, porque es la pérdida de talentos, es la pérdida de inteligencias. Gente que podría ser maravillosa, que yo he visto en la universidad, que pueden crear prototipos nuevos, que son innovadores, pero nada más usan sus inventos para tener una buena calificación y después se olvidan y andan buscando trabajo. ¿Qué quiere decir? Que fueron educados para ser burócratas, para ser servidores. Y pues eso no nos conviene a nadie. Entonces, pues no, la UNAM está lejos, todavía muy lejos de una educación neoliberal, de una educación procapitalista. Tendría que hacerse no solamente reformas tipo el voucher en la UNAM es un monstruo, tendría que descuartizarla, o sea, hacer universidades pequeñas, o sea, la CENEP o como les llaman ahora, la FES, que sean universidades donde no tenga un rector que está tratando de manejar todo. Si eso ni Dios lo puede hacer y un rector lo quiere hacer, pues no, así no se puede. Y lo que hacen es, por supuesto, desperdiciar recursos, desperdiciar talentos y crear universidades que no sirven para formar a la gente que necesita este país. ¿Cómo ves, Víctor? Gracias, Santos, gracias por tu participación, tus palabras, pero hay algo que no me checa, Santos. Sí, Si claro, tú Víctor. dices que
la UNAM es una universidad más bien socialista, y en general toda la educación pública universitaria en México es de esa coloratura o de esa tendencia. ¿Por qué entonces el presidente López Obrador se queja de la educación pública en México? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? Porque si es como tú lo dices, bueno, no existiría la queja por parte del presidente López Obrador a la UNAM, al CIDE y a tantas otras instituciones a las cuales les restrega constantemente de que se han derechizado o son ahora universidades públicas neoliberales. ¿Qué piensas tú de eso, Sí, Santos? sí, muy buena pregunta, Víctor. Mira, por supuesto, yo sostengo que todas las universidades, incluyendo al CIDE, yo estudié en el CIDE, sé lo que es el Colegio de México, el Colegio de la Frontera, todas están bañadas, están teñidas, están dominadas por las ideas marxistas. Pero lo que sucede es que López Obrador es más marxista que todos ellos. López Obrador es más radical que los marxistas que puedan haber en la UNAM o en el CIDE. Está más a la izquierda, es ultraizquierdista. Entonces, en esa geografía, ¿sí? Aquí está la UNAM, que es de izquierda, y acá está López Obrador, que está más a la izquierda. O sea, bajo su visión, esto ya es neoliberal. No es neoliberal, pero así lo ve, ¿sí? Pues, ¿cómo va a ser neoliberal si vive de impuestos? ¿Cómo va a ser neoliberal si forma gente antiempresarial? Bueno, pero así los ve López Obrador. Como ultraizquierdista, López Obrador lo que quiere es escuelas y universidades que enseñen un solo credo, que enseñen una sola idea, la de él, ¿sí? La de la cuarta transformación, que no es otra cosa más que socialismo, aunque él no lo quiere decir, ¿sí? Pero todo el mundo puede ver que su tendencia es hacia el socialismo y hacia el comunismo, ¿sí? Por eso es que ha concentrado el poder. Socialismo y comunismo no es otra cosa más que concentrar el poder en manos de un grupo o de una persona, en este caso de López Obrador. Entonces, como ve que no se ciñe exactamente a las ideas que él tiene, pues entonces los amenaza, y como él es el que decide, prácticamente ya decide él quién tiene dinero y quién no tiene, pues entonces las universidades o se doblan o las tacha de neoliberales. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Este es un buen momento para que surgieran iniciativas, por ejemplo, ahora que está golpeando al CIDE, para que los profesores del CIDE dijeran, ¿sabes qué, López? Te vamos a expropiar el CIDE, lo vamos a hacer nuestro, ya no te pertenece, ahora es nuestro, ¿sí? Y para tener estudiantes, bueno, pues tú si quieres subsidias a los estudiantes, pero no a la escuela, ya no, rechazamos tu dinero, ¿sí? Quédate con tu dinero. Nosotros que para tener estudiantes tenemos que ofrecer algo bueno para que estén dispuestos a pagar, y si no tienen dinero ahora, pues les daremos crédito o buscaremos contratos con algún banco o con muchos bancos para que le den créditos a los estudiantes y se formen en nuestras aulas. Tendrían que lanzar esa iniciativa, sea el CIDE, sea el Colegio de México, sea pues cualquier universidad que tuvieran esa iniciativa, pero ¿sabes qué? No la tienen y no la van a tener. ¿Por qué? Porque no da la formación que tienen, no da para pensar en esos términos. O sea, van a protestar, van a hacer sus marchas, ¿para qué? Para que el gobierno sea quien siga subsidiándolos y por lo tanto sea el Estado, o sea, López, quien siga teniendo el control de las universidades. Eso pasa. Quiere total sometimiento o si no, te quita el presupuesto. Gracias, Santos.
Hay una cuestión que tampoco me checa, perdóname que te lo planteé No, sí, en está bien. estos términos, Sí. y es el que, bueno, tú señalas, las universidades, pues bueno, básicamente sirven para crear burócratas o empleados. Son ahora socialistas ya, entonces, pues ¿para qué quiere López Obrador y convertirlas en lo que ya son? Y también señalas, bueno, es que López Obrador es muy izquierdista, muy marxista, pero la imagen que el común de los mexicanos tenemos de López Obrador es un tipo más bien ignorante, es un tipo que pasó por la universidad con los ojos cerrados, que a lo mejor conoce algunas cuestiones, pues por algún consejero, por la influencia, se habla de su señora esposa, no sé, pero que él sea un socialista, bueno, yo descreo de ese punto de vista. Me parece que, bueno, pues es de los presidentes más ignorantes, si no es que el más ignorante que hemos tenido en los últimos tiempos, en los últimos 3, 4 sexenios, quizás desde Vicente Fox, si no es que más atrás. En tal sentido, atribuirle una coloratura o una intención marxista a alguien tan ignorante como López Obrador, pues me parece un poco de exceso. ¿No será más bien, Santos, que es lo que tú terminabas señalando? Es nada más el deseo del control por el control, el llevar a este país a una dictadura eh, unipersonal, muy al estilo del PRI, del muy viejo PRI, y que él se siente en la obligación de encarnar ese proyecto histórico, más allá de coloraturas políticas. Um, sí, muy bien. Mira, uh, López, López Obrador es de tiempos de las cavernas, ¿sí? Como decía al principio, de aquellos tiempos en que tenías a un dictador o a un patriarca, a un jefe de tribu, que era el único que decidía, ¿sí? ¿Cómo te explicas, casi ahora, déjame volver un poco de reversa la pregunta, si fuera un hombre ignorante, que además lo es, ¿sí? Ciertamente lo es, pero es más complejo, porque López Obrador está dirigido o está asesorado por gente ultra izquierdista, ¿sí? Por gente del foro de Sao Paulo, que ahora es el foro de Puebla, me parece, y por gente que han sido incluso terroristas. Alguna vez tú mismo invitaste a que hablara uno de ellos, no tengo ahorita su nombre, pero que es asesor de López Obrador. O sea, es que es una corriente, todo esto es una corriente. López Obrador no es un solitario, está dentro de un plan, un proyecto para hacer de América Latina toda una región socialista, toda una región pues comunista, ¿sí? Por eso es que ¿cuántos países tienes actualmente que están bajo esa línea? Pues yo preguntaría, trato ahorita de ver alguno que no esté y me cuesta trabajo. Yo ni siquiera, bueno, ni Canadá, ni Estados Unidos, o sea, no están en la línea pro-capitalista. Tienen capitalismo, es cierto. Nosotros aquí todavía tenemos algo de capitalismo. Podemos comprar, vender, más o menos. Nos meten la mano en el bolsillo para sacarnos impuestos y todo esto. Sí, sí hay, pero cada vez la tirada es que todo eso quede bajo el control del Estado. Por eso es que ahora el petróleo, la electricidad, la salud, o sea, si solamente fuera un hombre tonto que de casualidad llegó al poder, no habría concentrado tanto el poder. O sea, diputados y senadores
legisladores y el Poder Judicial, lo tiene ahora todo bajo su poder. Pues mira, no solo es ignorante, es que trae toda una línea. Y es lo que yo creo que muchos, yo diría que se van con la finta, y el problema es que irse con la finta de que es ignorante, pues entonces sería fácil tumbarlo, sería fácil pues sustituirlo, y no va a ser fácil. La tirada de López Obrador es quedarse en el poder como un Fidel Castro hasta que se muera, ¿sí? Lo mismo que un Chávez y todos esos dictadores. ¿Por qué? Porque traen una línea, no son solos. Entonces, cuando se presenta como un ignorante, como un tartamudo, pero tú lo ves a veces que habla como sin un solo titubeo más yo que él. ¿Por qué? Pues porque es un farsante o un izquierdista que sabe cómo moverse según los medios. Y ves cuando se le acerca personas, cuando trata a su gente, todos tiemblan para hablar con él. ¿Por qué? Pues porque es un dictador, pero con línea y con asesoría fuerte. Por eso es que está logrando todo esto. Y vamos a decir, ¿cuál es la tirada de López Obrador? Yo creo que vale la pena tener claro eso. Él no va a tratar de ayudar a que esta economía crezca, no es su interés. ¿Sí? Puede decirlo, como ahora que fue a la reunión a Washington, sí, queremos los mercados, queremos mercados libres, y todo eso es una farsa. Lo que él quiere es lograr una gran masa de pobres, porque los pobres, mira, cuando alguien no tiene recursos, cuando es alguien que no tiene casa, no tiene propiedades, pues lo puedes manipular fácilmente. Con un bolillo lo puedes transformar en un criminal. Bueno, y esa es la idea, poder controlar a toda la gente, no solamente a los trabajadores, sino a los docentes, a los investigadores, a los estudiantes. Bueno, esa es su tirada. Y todo eso yo le llamo, ¿cómo le puedo llamar? Comunismo, socialismo, fascismo, nazismo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas destruye la propiedad privada para tener control sobre la gente. Es un lobo con salea de cordero, y es por lo tanto un hombre de los más malvados que he podido ver. Bien, Santos. Oye, y por último, Santos, bueno, yo realmente no veo en la comunidad del CIDE, bueno, pues ese deseo de independizarse y de tomar la institución en sus manos. Anoche leía un tuit de un exalumno en donde, ay, señor presidente, recuerde que nosotros lo apoyamos en el 182 y que nosotros hicimos tal y cual cosa por usted, nosotros somos muy de izquierda, quien se ha derechizado es usted. Bueno, eso realmente es ridículo y no lleva absolutamente a nada. Si esa es la comunidad que está actualmente en lucha dentro del CIDE, bueno, pues ya podemos esperar los resultados. Pero yo Sí. quisiera saber, Santos, ¿a dónde va esto? ¿A dónde va a terminar con tu experiencia en estas escuelas, que tú eres docente, que tienes una imagen clara de lo que puede ser las soluciones, pero a dónde vamos de aquí a 2 años, 3, que supuestamente terminaría el gobierno de López Obrador? ¿Cómo crees que estará entonces la educación superior en México dentro de 3 años? Excelente pregunta, Víctor. Mira, tengo 36 años, casi 37, de estar en una universidad pública. Desde que conocí al liberalismo, a la Escuela Austríaca de Economía, me he esforzado con lo que he podido, pues hacer seminarios, cursos, a convencer a profesores, a darles ideas. Me he postulado para rector de la universidad en 2 o 3 ocasiones.
¿Sabes qué he logrado? Nada. No encuentro a un solo profesor que diga, lucharé contigo. Transformaremos nuestra universidad en una universidad relevante, en una universidad que realmente tenga el prestigio, no porque se le adorne con dinero público, con dinero de impuestos, sino porque realmente le estemos dando algo bueno a la sociedad. Nunca he podido, no he podido. Y ahora, pues quizás con este golpe que están recibiendo las universidades públicas, podría abrirse más la mente de la gente para abrirse a las ideas liberales. Quizás, no estoy muy seguro. La gente, además la gente en las universidades públicas, aunque esté viviendo con 3 centavos, pero ya consiguió así su zona de confort. No quieren, no, bueno, tantos años de adoctrinamiento, pues les cortaron las alas, no quieren luchar. Entonces, por eso veo tan importante la labor que tú haces y que otros tratan de hacer y que, bueno, uno cuando se convence de las ideas correctas, pues es muy difícil volver atrás. Yo no podría volverme a abrazar el socialismo, a menos de que yo sea el líder, porque entonces eh, es como si fuera yo el dueño de todo. O sea, ahora realmente no deberían de llamarse comunistas porque en aquellos mis tiempos, cuando, eh, cuando abrazamos las ideas comunistas, bueno, decíamos todos tenemos que ser iguales, pero ahora los llamados comunistas en realidad son neocomunistas, porque ¿qué quiere decir eso? Pues que comunismo para el pueblo, pero para ellos es la riqueza, es el control, son todas las prebendas y el manejo de presupuestos. O sea, son los nuevos ricos, los neocomunistas son los nuevos hombres poderosos. Bueno, ¿y qué es lo que va a seguir pasando en nuestro país? Pues mira, en estos 3 años que siguen, te puedo decir que hoy estamos mejor que el año que viene y más mejor que dentro de 2 o 3 años. Y, y de ahí para adelante, pues como yo tengo mis sospechas de que no va a dejar el poder, bueno, pues esto va a seguir hacia adelante. Los pueblos, por desgracia, pueden soportar cualquier cosa. Es una desgracia. Sobre todo si no hay gente que les abra otra mentalidad, pues vamos a tener el caso cubano. ¿Cuántos años duró Fidel y todo, y sigue durando? Pues desde 1959 a la fecha, son más de 50 años. Y es más, tú vas a Cuba, y yo he estado ahí varias veces, he ido a dar seminarios de liberalismo, de neoliberalismo, a dar seminarios Milton Friedman, que por supuesto, bueno, pues me escucharon y salí vivo, por fortuna. Hasta eso para los extranjeros, no, detecto que no hay mucho problema. El problema es para los que se quedan ahí y quieren abrazar estas ideas. Entonces, pero yo siento que incluso a veces hasta Cuba abraza un poco más estas ideas porque cuando fui la primera vez en 1993, todo estaba bajo control del Estado, todo. Empezamos a hablar de por qué había que dejar el comercio, por qué la gente debía, los campesinos debían dejárseles que vendieran sus melones, sus piñas, su maíz, lo que quisieran, que lo vendieran en donde ellos quisieran. Bueno, pues de alguna manera nos empezaron a hacer caso, ¿sí? Ya en las últimas ocasiones, vamos a decir, esto fue hace como 5 años, o quizás un poco menos, que fui a hablar sobre el problema monetario que tienen, porque como según esto odian a su enemigo, no dejan que la gente use dólares. Y la gente
pues recibe dólares de sus familiares que están en Miami o en otros lados, que están fuera de Cuba. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que el gobierno prohibió que los cubanos tuvieran dólares en los bolsillos. Podías ir a la cárcel con solo tener un dólar en el bolsillo. Para un cubano era motivo de cárcel. Bueno, pues nosotros criticamos mucho eso y les propusimos, es más, les propusimos que su moneda, que es el peso cubano, que le echaran fuera. O sea, esa no es una moneda, eso es un engaño que tienen. La destruyeron ellos mismos. ¿Cómo la destruyeron? Pues produciendo, como le hacen en Venezuela, produciendo toneladas de billetes. Les decíamos, ¿cómo logran ustedes que todo el mundo tenga trabajo? Pues todos entran a trabajar al Estado y les damos su sueldo. ¿Pero de dónde sacan los billetes? Dice, pues, de la imprenta. Bueno, pues, eso destruye la moneda. Sí, bueno, algún día hablaremos más de teoría monetaria, pero les decía, echen para abajo su moneda, sáquenla de circulación, dejen que la gente use dólares únicamente y ese CUC, o sea, la moneda convertible, les está causando un gran problema. ¿Sí? Por fortuna, yo no digo que me hicieron caso, seguramente otros más les dijeron lo mismo, las tonterías que estaban haciendo con tener una moneda convertible, que fue lo mismo que pasó en Argentina. Bueno, pues las últimas noticias que tuvimos es que ya la iban a quitar, ¿sí? Que iban a sacar el CUC y quedarse nada más con el peso cubano y con el dólar, al dólar le iban a dar curso, bueno, lo iban a dejar que la gente circulara, no darle curso legal, porque pues eso significa para ellos, según esto, significa reconocer el fracaso de la economía cubana. Pero realmente deberían de hacer eso, o simplemente dejar que circule, dejar que la gente use el dólar o cualquier otra moneda sin que el gobierno intervenga, sin que el gobierno diga cuánto debe valer un dólar o un euro o un peso mexicano. O sea, en esencia, pues lo que decimos, y lo decimos allá en México, digo, allá en Cuba y aquí en México, cuando los gobiernos se meten a la economía, seguro la van a destruir. Y pues eso es lo que hacen. Y es lo que hacemos aquí en México. Dejamos que los gobiernos entren a la economía, que manejen la electricidad, que manejen el petróleo, que manejen la salud, que manejen la distribución de medicinas, alimentos, etcétera. Bueno, pues eso destruye a cualquier economía. ¿Es duro de aprender? Pues sí, es duro porque no están acostumbrados. Les gusta mandar, les gusta ser mandarines que gobiernan todo. Y bueno, pues por eso es que no pueden salir. Y nosotros, bueno, pues para allá vamos, eh, mi querido Víctor. Pues muchas gracias, Santos. Bueno, vamos a ver, tenemos 3 años por delante, muy complicados, para quienes tengan la esperanza de que tras la muerte posible es un ser humano de López Obrador o que deje el poder en 3 años, esto se compondrá. Bueno, recordemos que no somos un país como para andar dando lecciones. El PRI estuvo 70 años en el poder, después de que tuvimos a un Porfirio Díaz que estuvo 30 años. Entonces, la cuestión puede venir complicada para nosotros. Pero bueno, eso ya sería motivo de otro conversatorio. Santo, yo te agradezco mucho, te agradezco tu presencia, la atención que tuviste de darnos tu tiempo y preparar esta disertación. Bueno, yo no quisiera terminar esto sin saber si tú quieres agregar alguna última cosa, Santos. Sí, gracias, Víctor, por la oportunidad. De veras, te lo agradezco mucho. Uno desea contribuir con lo que uno puede. A veces uno abre puertas, invita a personas. Ha sido difícil,
Pero yo creo que tenemos que seguir en esta línea, redoblar nuestros esfuerzos, porque si no lo hacemos nosotros, la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? Las escuelas no lo van a hacer. Nosotros tenemos que, ya sea personalmente, usar los medios, usar YouTube, usar el Zoom, lo que queramos, lo que podamos, eh, ir a las escuelas con todo el riesgo de que nos corran a jitomatazos y dar nuestras conferencias, tener el valor de decir lo que creemos y, 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 y pues yo creo que más de uno se va a ir convenciendo y espero que poco a poco pues vayan apoyándose, porque bueno, apoyando todas estas ideas, porque sin ideas liberales un país no sale, ¿eh? O sea, la clave para que los países puedan salir del bache, la clave para sacar al buey de la barranca, solamente es con ideas liberales. Y no solamente ideas, sino acciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer grupos, hacer partidos, a veces incluso meternos a partidos que sabemos que no son favorables a nosotros, eh, pero, pero seguramente hay gente ahí con buenas intenciones y se acercarán a nosotros o nos acercaremos a ellos y poco a poco entrarle nosotros a la arena política. Quien no le entra a la arena política, o sea, a la arena de tomar decisiones para este país, pues lo que está haciendo es dejar el campo para que los malos entren al poder. Como decía eh, algún teórico, los malos triunfan porque los buenos no hacen nada. Hay que hacer entonces. Gracias, Víctor. Muchas gracias a todos tus oyentes. Y aquí estoy a tus órdenes para lo que creas en que te puedo ayudar. Con mucho gusto lo hago. Muchas gracias, Santos. Bueno, pues aquí terminamos este 71 conversatorio, agradeciendo mucho de verdad la presencia, el interés y la generosidad del doctor Santos Mercado. Y bueno, a todo nuestro público en México Libertario, bueno, ya nos veríamos hasta enero del 2022. Este es el último conversatorio del año. Y bueno, dado las fechas, bueno, solamente nos queda más que desearles que sea una etapa de fiestas, de cercanía con la familia, muy propicia para el reencuentro y para la armonía. Muchas gracias, Santos. Aquí estamos y bueno, mucho éxito en todos tus proyectos. Gracias a los amigos de México Libertarios. Allí estamos. Mucha suerte. Suerte a todos.